El cuarto término es 32. El cuarto término es 32. Y el séptimo término es 256. Y el séptimo término es 256. Bien, signo de interrogación, anotemos por favor. ¿Cuánto suman los primeros? ¿Cuánto suman los primeros 6 términos de la progresión? ¿Cuánto suman los primeros 6 términos de la progresión? Muy bien. ¿Cuánto suman los primeros 6 términos de la progresión? Bien. Vean, pues es una progresión geométrica. Los datos que nos proporcionan son los siguientes. Dice de una progresión, o en una progresión geométrica, el cuarto término, dice. El cuarto término, estamos hablando de G4. El cuarto término es 32. Y el séptimo término, estamos hablando de... Ok. ¿Sí se ve, compañeros? Solo el G4, Vic. Sí. Ok, el cuarto término es 32 y el séptimo término es 256. Acá, el séptimo término es 256. Dice, ¿cuánto suman los primeros 6 términos de la progresión? ¿Cuánto suman los primeros 6 términos de la progresión? Entonces, conozco el cuarto término, el séptimo término, y lo que me están pidiendo es la sumatoria de términos. Esta es la incógnita del problema. Sin embargo, no hay otro dato oficial acá en el problema. No tenemos otro dato oficial en el problema. Por lo tanto, el primer término, si lo necesitáramos, ¿sí? Es el que vamos a obtener en este momento. Y la razón también es la que vamos a obtener en este momento, ¿sí? El primer término y la razón no la tenemos, por lo tanto también acá son parte de la incógnita. O sea, G1 no lo tenemos y la razón tampoco es parte del problema en el momento, ¿verdad? La razón. Bien. Entonces, vamos primero a obtener la razón y el primer término. Para obtener la incógnita principal del problema, que acá la tenemos y es la sumatoria de los primeros 6 términos. Incógnita del problema, sumatoria de términos, ¿no? En este caso, la sumatoria de los primeros 6 términos. ¿Muy bien? Bien, entonces, como tenemos 2 términos diferentes al primero, el cuarto término y el séptimo término, formar 2 ecuaciones, una con el cuarto término y la otra con el séptimo término. Formando entonces la ecuación con el cuarto término, acá 2 ecuaciones diferentes, ¿sí? Formando la primera ecuación con G4, ¿sí? Primero, ¿cómo se integra un cuarto término? Pues el cuarto término se integra del producto del primer término, multiplicando a la razón, elevado a potencia 3, ¿sí? ¿Cómo se integra? Esa es la ecuación número 1, ¿sí? Y al completar la ecuación, esto lo vamos a igualar al valor que tiene el cuarto término, que en este caso es 32, ¿sí? 32. Y ahí pues tenemos la primera ecuación de las 2 que tenemos que conformar. La siguiente ecuación la vamos a conformar con el séptimo término, G7, y el séptimo término se conforma multiplicándole al primero la razón elevada a potencia 6.
Y para completar la ecuación, esto lo vamos a igualar a 256. ¿Sí? Ok, al tener las dos ecuaciones conformadas en este ejemplo, en este ejercicio, vamos a realizar una división algebraica de bases iguales, poniendo como numerador la ecuación que tenga la razón más grande o mayor y como denominador la ecuación que tenga la razón menor. ¿Sí? Y realizamos una división algebraica de bases iguales. En este caso, la división quedaría, acá, la división algebraica, quedaría como G1, ¿sí? Por la razón, G1 por la razón, elevada a potencia 6, igualada a 256. Esta es ecuación 1. Ecuación 2, esto va a quedar dividido, por supuesto, dividido. Dentro de la ecuación 2, que para este caso es G1, que multiplica a R elevada a la 3, y esto se iguala a 32. ¿Sí? Igual a 32. Ok, al tener esto, vamos a cancelar el G1 que multiplica y el G1 que divide. Y vamos a realizar, ¿sí? La división de estas dos expresiones, R a la 6 dividido R a la 3. ¿Qué pasa en una división algebraica con los exponentes? De una base igual. Se copia la base. ¿Y qué pasa con los exponentes, compañeros? ¿Qué pasa al dividir R6 dentro de R3? Queda R elevado a ¿qué potencia? A la 3. ¿Qué pasa con los exponentes? Se resta. Se restan. Ok, muy bien, se restan, ahí estamos. R a la 6 dividido R a la 3 es R a la 3, es decir, copio la base que es R y resto 6 menos 3 y eso es 3. Ahora bien, voy a dividir normal, ¿verdad? 256 dentro de 32, ¿alguien me puede apoyar? Si dividimos 256 dentro de 32, ¿a cuánto equivale? 8. Equivale a 8, muy bien, a 8. Acá tenemos 8, esto es igual a 8. Muy bien, necesitamos despejar R, o la razón, ¿verdad? Necesitamos despejar. Pero tiene potencia o exponente 3. Y mientras tenga un exponente diferente a 1, la variable no está totalmente despejada. ¿Qué tenemos que hacer para despejar R en este caso? Una raíz de nivel 3, de grado 3. Ok. En Raíz de ambos grado lados. 3 o raíz cúbica, ¿verdad? De ambos lados. Y esto es igual a raíz cúbica de 8, ¿así? Raíz Sí. cúbica de 8. Muy bien, ahí estamos. Bueno, del lado izquierdo, según la regla de potencias o radicales, ¿ya? Del lado izquierdo vamos a cancelar exponente con índice del radical, ¿ya? Cancelamos exponente con el índice del radical y acá la razón, sí, la voy a poner por acá. Acá la razón, bien, sí nos fue acá. Creo que no. Lo voy a poner por acá. La razón acá equivale a raíz cúbica de 8. 2. 2. Muy bien. Ok, y tenemos la razón acá, es 2. Ok, teniendo el valor de la razón, acá vamos a buscar el primer término, sustituyendo el valor de la razón, que en este caso es 2, en una de las ecuaciones formadas ya sea del cuarto término o del séptimo término, ¿sí? Entonces tomo la razón y la voy a sustituir en una de estas dos ecuaciones. En cualquiera de las dos no hay problema. No va a variar el resultado, ¿bien? Si lo hacemos entonces, en la primera, por ejemplo, ¿sí? La primera tiene G1 por R elevado al cubo igual a 32. Al sustituir ese resultado, bueno, queda acá como G1, que multiplica a la razón que es 2, elevada al cubo, y esto se iguala a 32. Muy bien, entonces acá tengo G1, que multiplica a 2 elevado al cubo, que es 8, igual a 32. Continúo entonces, G1 es igual entonces, acá, G1 es igual a 32, acá 32, igual a 32, nuevamente, perdón, igual a 32
8 está multiplicando y lo vamos a pasar a dividir. ¿Sí? Entonces, el primer término acá pasa a ser igual a 32 dividido 8 y eso equivale a 4. 4. 4. Muy bien. Estamos entonces, era incógnita el primer término y la razón. ¿Sí? Eran incógnita, ahora ya no son incógnita. El primer término tiene valor de 4 y la razón tiene valor de 2. ¿Cuál es la incógnita principal del problema, compañeros? La sumatoria de los primeros 6 términos. Esa es la incógnita principal del problema. ¿Sí? Y hay que aplicar fórmula. ¿Ya? Para la progresión geométrica tenemos 3 fórmulas diferentes. ¿Cuál de ellas voy a aplicar de las 3? ¿La segunda o la tercera? Para encontrar la sumatoria de los primeros 6 términos, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? Ya tengo razón y primer término, ahora voy a buscar la sumatoria de los primeros 6 términos. ¿Me ayudan? ¿Me dicen qué fórmula podemos aplicar? ¿La segunda o la tercera? ¿La segunda o la tercera, compañeros? ¿Cuál aplicamos? La segunda, Lick. ¿La segunda? ¿Sí? Muy bien, veamos la segunda. Ustedes me ayudan, por favor. Vamos por la segunda fórmula. ¿Bien? La segunda fórmula es de sumatoria de n términos o sumatoria de términos y dice G1 menos G1. ¿Así? Sí. Por R elevado a la n. Partido dividido 1 menos R. ¿Está bien así la fórmula? Sí, Lick, ahí está bien. Está bien, va. G1 menos G1 por R elevado a la n partido 1 menos R. ¿Bien? En términos de la fórmula, primer término menos primer término por la razón elevado al número de términos partido 1 menos la razón. Entonces, sumatoria de términos. En este caso nos están pidiendo la sumatoria de los primeros 6 términos. Entonces, acá vamos a colocar en lugar de Sn, S6. Sumatoria de los primeros 6 términos, ¿sí? Equivale entonces al primer término. Ya lo tenemos, es 4. Primer término es 4. Le vamos a restar 4 y vamos a multiplicar esto por 2, ¿verdad? Que es el valor de la razón elevado a la 6. Porque nos están pidiendo la sumatoria de los primeros 6 términos, ¿así es? Partido dividido esto, 1 menos la razón, o sea, 1 menos 2. Continúo simplificando para encontrar la sumatoria de los primeros 6 términos de esta progresión. Y tenemos que es igual a 4 menos 4, que multiplica 2 elevado a la sexta. Alguien que me apoye. ¿Cuánto es 2 elevado a la sexta? 64. 64. Muy bien. 64. Y esto queda partido o dividido, ahora sí, 1 menos 2, menos 1. Hasta ahí vamos bien. La sumatoria, entonces, de los primeros 6 términos de esta progresión es igual a 4 menos 4 por 64. 256. 256. Y esto sigue dividido menos 1, ¿verdad? Continúa entonces. La sumatoria de los primeros 6 términos de esta progresión, acá, es igual a 4 menos 256. Esto es menos 252. Menos 252. Acá, vean. Partido o dividido menos 1. Y en ley de signos, entonces, la sumatoria de estos primeros 6 términos de la progresión, menos dentro de menos, es más. ¿Sí? Es más, solo que acá no es 256, ¿verdad? 52. 252. Sí, 252. Acá es 252. Dividido o partido 1 sería 252, pero primero ley de signos. Y menos dentro de menos nos da más, y 252 partido 1 es 252. Entonces, la sumatoria de los primeros 6 términos de esta progresión equivale a 252. Y acá tengo resuelto el ejercicio. 2 incógnitas que no eran parte oficial del problema, primer término y razón, se obtuvieron porque sin ello no puedo llegar a aplicar la fórmula para encontrar la incógnita oficial del problema, que es la sumatoria de los primeros 6 términos. ¿Ok? 252.
¿Quiero comprobar esto? ¿Lo puedo comprobar? Sí. La progresión equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. La progresión equivale a 6 términos. Muy bien. El primero que obtuvimos es 4. Y como la razón es 2, el segundo entonces sería 8. 8. Por 2, 16. 16. Por 2, 32. 32. Por 2, 64. por 2, 128. ¿ok? Entonces, puedo comprobar acá si la sumatoria de términos que tenemos acá es 252. ¿Alguien me puede decir o me puede apoyar si esto suma 252? Sí, Sumalik. Muy bien. Correcto, entonces tenemos claro acá que la sumatoria de términos de esta progresión es igual a 252. Y ahí lo estamos comprobando, ¿verdad? Véanlo, por favor, me dicen compañeros si está claro o alguien tiene alguna pregunta. Esta es una progresión geométrica, ¿verdad? De un problema que puede ser evaluado o similar a este, me dicen. Si está claro, pues seguimos practicando, hay más ejercicios, ¿sí? Vamos con otro problema. Bien. Anoten ahí, por favor. Calcular el valor, calcular el valor de la siguiente serie. Así dice el problema. Calcular el valor de la siguiente serie. Calcular el valor de la siguiente serie. Y nos dan la serie. Acá. Nos dan la serie o sumatoria, ¿verdad? Tiene un valor inicial acá de 0 y finaliza en 2. Inicia en 0, finaliza en 2. Y tengo acá K más 2 elevado a la K. Y esto multiplicado por menos 1 elevado a la K. Entonces, esta es una sumatoria de forma compacta desarrollada. Por eso me dice calcular el valor o calcule el valor de la siguiente serie. Entonces, ¿qué valor tiene esta serie? Esta es una serie de compacta desarrollada. Entonces, la tenemos que desarrollar. ¿Ya? Inicia en 0, finaliza en 2, K más 2 elevado a la K por menos 1 elevado a la K. Eso es el planteamiento. Entonces, ¿cuál es el valor de esta serie? Vamos a desarrollarla planteándola. El primer valor es 0. Entonces, voy a plantear acá 0 más 2 elevado a la 0, multiplicando a menos 1 elevado a la 0. Primer planteamiento. Segundo planteamiento, decimos más porque esta es una sumatoria. Ahora la variable vale 1. Entonces tengo 1 más 2 elevado a la 1, multiplicando a menos 1, acá de acuerdo a lo que estoy sustituyendo, elevado a la 1, más. Ahora la variable vale 2. Entonces tengo acá, para el tercer planteamiento tengo 2 más 2, que es lo que tengo acá, elevado a la 2 por menos 1, es lo que tenemos acá, por menos 1 elevado a la 2. Y ese es el planteamiento de esta sumatoria de forma compacta desarrollada. Vamos a desarrollar entonces haciendo el planteamiento. Acá quedaría 0 más 2, pues esto es 2 elevado a la 0. ¿Sí? Por menos 1 o lo hacemos de una vez mejor, compañeros. ¿Sí? Lo hacemos de una vez. Vean, pues acá voy a sacar el resultado. 0 más 2 es 2 elevado a la 0. Cualquier base elevada a la potencia 0 es igual a 1. ¿Se recuerdan? Cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. Entonces acá me va a quedar 1 que multiplica. Yo tengo acá menos 1 elevado a potencia 0. Nuevamente, cualquier base elevada a potencia 0, su resultado es 1. Entonces acá positivo 1 por 1. ¿Sí? Más. Acá más, porque estoy en la sumatoria. La estoy desarrollando. Y acá tengo en el siguiente planteamiento 1 más 2, 3 elevado a la 1. Eso es 3, ¿sí? Eso es 3. Entonces acá tendríamos
más 3 que multiplica, porque está multiplicando. Acá, más 3 que multiplica. Y luego tenemos acá menos 1 elevado a potencia 1. Toda base negativa elevada a potencia impar, su resultado baja negativo. Entonces acá, este menos 1 sigue bajando como menos 1. Entonces tengo más 3 por menos 1. Más, dice el planteamiento acá, más. Y tengo el planteamiento, el tercero. 2 más 2, 4. Elevado al cuadrado, 16. 2 más 2, 4 elevado al cuadrado. Su resultado acá es más 16. Acá va, entre paréntesis, más 16. Que multiplica, y tenemos nuevamente el planteamiento acá, menos 1 elevado a potencia par, su resultado va a bajar positivo. Entonces acá vamos a bajar más 1. O simplemente 1. ¿Sí? Muy bien, acá tengo entonces 1 por 1, 1. Más por menos, menos. Para presentar resultado, menos. 3 por menos 1, menos 3. Entonces acá queda negativo. Y luego tengo más 16 por 1, 16. Muy bien, presentando el resultado, esto es igual, por favor, a la suma del entero 1 más menos 3. Esto suma menos 2. Y menos 2 más 16. El resultado acá es más 14. O simplemente 14, ¿no? Esa es la respuesta. Sumatoria de forma compacta desarrollada, y acá tengo 14, el valor de esta sumatoria ya desarrollada. ¿Sí? Entonces, por eso en el encabezado dice calcular el valor de la serie. ¿Cuál es el valor de la serie? 14. Véalo, por favor. Me dicen si hay alguna pregunta. Si no, continuamos. Vamos a trabajar más ejercicios. ¿Estamos claros acá? Bien. Vamos, siguiente ejercicio. Por favor, siguiente ejercicio. Anotemos, siguiente ejercicio. Utilizando fórmula, determine el o los términos centrales. Utilizando fórmula, determine el o los términos centrales. Utilizando fórmula, determine el o los términos centrales. Del siguiente binomio. Utilizando fórmula, determine el o los términos centrales del siguiente binomio. Y les proporciono el binomio, ¿sí? El binomio tiene 2 menos x dividido 2. Cierra el binomio y esto está elevado a potencia 4. Entonces, el problema dice, utilizando fórmula, determine el o los términos centrales del desarrollo del siguiente binomio, ¿sí? El o los términos centrales del siguiente binomio, utilizando fórmula, ¿ya? Entonces, el o los términos centrales, no sé cuántos términos centrales tiene, entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de este binomio? Términos en su desarrollo, ¿cuántos tiene? 5. Tiene 5, muy bien. Entonces, vamos a colocar acá, en orden, 5 términos. Ahora, vamos en busca de cuántos términos centrales tiene el desarrollo de este. Entonces, si tiene 5 el desarrollo de este binomio, ¿cuántos términos centrales posee? Pues vamos a descontar 1 a 1 de los extremos, ¿sí? Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el desarrollo de este binomio tiene un término central, y es el número 3. Tiene un término central y es el número 3. ¿Ok? Vamos a aplicar fórmula. Y al aplicar fórmula, vamos a extraer datos del problema para aplicar fórmula. Y para la fórmula, bueno, nos piden el término a buscar, o sea, TK es el término a buscar y en este caso es el número 3 o el tercer término. La fórmula incluye este dato R y R es término a buscar menos 1, en este caso sería entonces 2, 3 menos 1. N es el otro dato que tiene la fórmula y N es el exponente del binomio, para este caso es 4. A es el primer término que tiene el binomio, en este caso es 2. Y B es el segundo término que tiene este binomio y se baja con su propio signo, es decir,
e menos x partido 2. Muy bien, compañeros, estos son los datos para aplicación de fórmula. ¿Ya los tenemos? Pues vamos a la fórmula y la fórmula dice TK es igual, acá, ¿verdad? A n factorial partido o dividido r factorial que multiplica a n menos r y también es factorial. ¿Sí? Esto es multiplicado o multiplica a base a elevado a la n menos r y multiplica a base b elevada a potencia r. Esa es la fórmula. Estoy buscando como término central en el desarrollo de este binomio el tercero, porque ese es el binomio tiene un término central y es el tercero. Vamos a sustituir datos acá. Y al sustituir datos tendríamos entonces, en lugar de TK, diríamos T3. Es igual a n factorial. En este caso vamos a sustituir por 4, porque es el valor de n en la fórmula. 4 factorial partido dividido. R factorial, que es 2, queda factorial. Y acá multiplico n menos r, ¿sí? Pues n es 4 menos r, que es 2. Y esto también equivale a ser factorial. Esto va a multiplicar a lo que es a, el término es 2, elevado a la 4 menos 2, n menos r, va a multiplicar a b, que es menos x, dividido 2, elevado a potencia r, en este caso, elevado a potencia 2. Continuamos simplificando y diciendo acá que el tercer término como término central de este binomio es igual a 4 factorial, dividido 2 factorial, y 4 menos 2 es 2 y también es factorial, que multiplica a 2 elevado a la 4 menos 2 elevado a la 2, que multiplica a menos x partido 2 elevado a la 2 o al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, compañeros, ¿sí? Ahora bien, me van a apoyar. ¿Cuánto es 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial? 6. 6. Quiere decir entonces que el tercer término es igual al producto de, acá, ¿verdad? Al producto de 6, porque 6 es el resultado de dividir 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Y acá entonces esto va a multiplicar, vean acá, voy a sacarlo de una vez, 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Y esto va a multiplicar y pregunto de una vez, base negativa elevada a exponente par, ¿cómo sale este resultado? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, va, lo voy a sacar de una vez. Menos x elevado al cuadrado va a salir positivo y va a salir como x al cuadrado, ¿sí? Partido dividido y tengo acá 2, que es el denominador, elevado al cuadrado, esto equivale a 4. A 4. Y ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos y vamos a decir entonces que el desarrollo de este binomio, ¿sí? El tercer término en el desarrollo de este binomio va a ser igual. Acá. Voy a tratar de ponerlo acá. El tercer término en el desarrollo de este binomio va a ser igual. Vean, a 6 por 4, 24. Y me va a quedar x elevado al cuadrado. Partido dividido 4, porque acá esto tiene un denominador 1, esto tiene un denominador 1. Y entonces si multiplicamos 1 por 4, el resultado acá va a ser 4. ¿Sí? Y entonces puedo simplificar para dar respuesta del tercer término diciendo que es igual, vean acá, a 24 dividido 4, ¿sí? Eso equivale 6. 6. Y vamos a copiar x elevado al cuadrado. ¿Sí? X elevado al cuadrado. Y acá tengo el tercer término en el desarrollo de este binomio. Aplicando fórmula es esto, ¿va, compañeros? Es 6x elevado al cuadrado. Ese es el tercer término aplicando fórmula en el desarrollo de ese binomio como término central, porque dice calcular el o los términos centrales utilizando fórmula, ¿va? Del desarrollo de ese binomio, y es 6x elevado al cubo, es el tercer término. Véanlo por favor y me dicen, ¿sí? Si tienen alguna pregunta sobre el desarrollo de ese binomio. ¿Sí?
¿Estamos claros? ¿O todo bien? Vamos con otro ejemplo. Bien, anotemos ahí, por favor. Entre 22 personas, así dice el ejercicio, entre 22 personas, ¿de cuántas formas se pueden elegir 6? Entre 22 personas, ¿de cuántas formas se pueden elegir 6? Sí, 2 puntos, aparte, inciso A. ¿De cuántas formas se pueden elegir 6? Sí, 2 puntos, inciso A. No existen restricciones. Inciso A, no existen restricciones. Dejan espacio y luego inciso B, 4 de ellas no pueden figurar. 4 de ellas no pueden figurar. Muy bien. 4 de ellas no pueden figurar. Pregunta, ¿este problema es una permutación o es una combinación? Una combinación, Lick. Combinación, muy bien. Es una combinación. Perfecto, entonces vamos a dar respuestas a los siguientes incisos. Inciso A. No existen restricciones. Ahí tenemos que hacer un planteamiento de una combinación para dar respuesta. ¿Cuál sería el planteamiento de la combinación? 22 combinaciones de 22 6. combinaciones de 6. 22 combinaciones de 6. Muy bien. No existen restricciones. Entre 22 personas, ¿de cuántas formas se pueden elegir 6? Si no existen restricciones, 22 combinaciones de 6. ¿Y eso es? 74.613. 74.613. Muy bien. 74.613. La combinación está realizada y esta es la respuesta. No existen restricciones, 22 de 6 o 22 combinaciones de 6. Inciso B, 4 de ellas no pueden figurar. 4 de ellas no pueden figurar. ¿Cuál sería el planteamiento de la combinación? 18 combinaciones. 16. 4 de ellas no pueden figurar. 18 o 16. 18. 18. 18 combinaciones de... ¿De 2? ¿De 2? ¿De 2 o de 6? 6. De 6. Porque 4 no pueden figurar, pero ¿de dónde se toma? ¿O de dónde se descuenta? Se tienen que tomar o elegir 6, pero 4 no pueden figurar. ¿De dónde vamos a cortar esos 4? Del grupo del conjunto en total, de 22. Y 22 menos 4 es 18. Entonces el planteamiento sería 18 combinaciones de 6, y eso equivale a... 18.564. Ok, 18.564. ¿Ahí estamos bien? Muy bien, compañeros, esa es una combinación. ¿Sí? Esa es una combinación. Ahora bien, otro ejemplo. Otro ejemplo. Esa es una combinación. Ahora otro ejemplo. Dice, en una sala de espera de un aeropuerto, ese es otro ejemplo. En una sala de espera de un aeropuerto, están 3 panameños, coma. Están 3 panameños, coma. 2 mexicanos y 4 guatemaltecos. Están 3 panameños, coma, 2 mexicanos y 4 guatemaltecos. Abran signos de interrogación y anotan, por favor.
¿De cuántas maneras pueden sentarse sí? Dos puntos, aparte, inciso A. ¿De cuántas maneras pueden sentarse sí? Dos puntos, inciso A. Inciso A, se sientan en fila y no existen restricciones. Se sientan en fila y no existen restricciones. Muy bien. Se sientan en fila y no existen restricciones. Esa es una combinación. Y ahora vamos a trabajar una permutación o siempre es una combinación. Permutación o siempre es una combinación, el problema que acabamos de dictar, compañeros, del inciso A. Combinación, Lick. ¿Combinación o permutación? Permutación. Jocelyn dice, se necesita que esas personas, 3 panameños, 2 mexicanos y 4 guatemaltecos, se sienten en fila. Necesitamos sentarlos en fila o que se sienten en fila en esa sala de espera del aeropuerto. Si los vamos a... Sí, porque lleva un orden. Ok, permutación. Muy bien. Permutación. Y dice, inciso A, se sientan en fila y no existen restricciones. Muy bien. Vamos a hacer en el inciso A un planteamiento de una permutación. ¿Cuál sería el planteamiento correcto para la respuesta? 9 combinaciones, 9 permutaciones de 1. 9 permutaciones. 9 permutaciones de 1. Dice, en la sala de espera del aeropuerto hay 3 panameños, 2 mexicanos y 4 guatemaltecos. ¿De cuántas formas pueden sentarse? Sí, no se sientan en fila y no existen restricciones. 9 permutaciones de 9. 9. Ah, muy bien. 9 permutaciones de 9. ¿Ok? No existen restricciones. Hay 3 panameños, 2 mexicanos, 5 más 4 guatemaltecos, 9. No existen restricciones. ¿Cómo se pueden sentar? 9 de 9, ¿verdad? No existen restricciones. ¿Cómo se puedan sentar? En fila en esa sala del aeropuerto. Como no existen restricciones, 3 panameños, 2 mexicanos y 4 guatemaltecos suman 9 personas. No existen restricciones, planteamiento de la permutación, 9 de 9. Esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿cuánto es? 362.880. 362.000. 880. 880. Muy bien. 362.880. Ah, bien. Surge un inciso B. Anotémoslo de una vez. ¿De cuántas formas pueden sentarse? Si los de cada país se deben de sentar juntos. ¿De cuántas formas pueden sentarse si los de cada país se deben de sentar juntos? ¿Ok? Eso es inciso B. ¿De cuántas formas pueden sentarse si los de cada país deben de sentarse juntos o se deben de sentar juntos? ¿Cuál sería el planteamiento? 9 permutaciones de 3, 9 de 2 y 9 de 4, Lick. ¿Será? Se deben de sentar juntos. Se deben de sentar juntos. Los de cada país se deben de sentar juntos. Los de cada país.
¿Cuántos son de Panamá? 3. 3. ¿Sería 9 de 3 o 3 de 3? 3 de 3. 3 de 3. Ah, ok, 3 de 3. Muy bien. 3 permutaciones de 3. Por. ¿Cuántos son de México? 2. ¿Sería? Por 2 de 2. Por. ¿Cuántos guatemaltecos? 4. 4 4 de de 4. Por. ¿Surge otro planteamiento de la permutación, sí o no? Analicen, imagínense ahí las sillas, ¿va? Del aeropuerto. 3 de 3 porque hay 3 panameños, 2 de 2 porque hay 2 mexicanos y se van a sentar juntos, 4 de 4 porque hay 4 guatemaltecos y se van a sentar juntos. Esa es la decisión, que los de cada país se sienten juntos. 3 panameños, 2 mexicanos, 4 guatemaltecos. 3 de 3 por 2 de 2 por 4 de 4. ¿Sí? Surge otro planteamiento y sería por 3 de 3. 3 de 3. ¿Y qué sucede? Están en este orden, en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Pero ¿qué pasa si los de guatemaltecos quieren estar en primer lugar? ¿O qué pasa si los de guatemaltecos quieren estar en segundo lugar? Viceversa, ¿qué pasa si los mexicanos quieren estar en primer lugar? O los panameños quieren estar en último lugar, en ese orden de la fila. Entonces, 3 de 3 porque son 3 equipos diferentes. Panameños, mexicanos y guatemaltecos. ¿Sí? Entonces surge la de 3 de 3 porque este grupo puede estar en esta esquina, puede estar en esta, este grupo puede estar en medio o este puede estar al principio. Por eso surge 3 de 3 porque son 3 grupos, panameños, guatemaltecos y mexicanos o panameños, mexicanos y guatemaltecos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto es 3 de 3? 6. 6, muy bien. 6 multiplicando por 2 de 2. 2. 2. 2. Multiplicando por 4 de 4. 24. Ok. Por 3 de 3. 6. 6. Muy bien. ¿De cuántas formas se pueden sentar si los de cada país deciden sentarse juntos? 6 por 2, 2 por 24 por 6. 1728. Ok, 1728. Esa es la cantidad de formas que existen para cuando deciden sentarse juntos los de cada país. 1728. Esa es la respuesta. ¿Okay? Y acá tenemos una permutación. Por favor. Vamos a trabajar otro ejemplo. Bien, o seguimos practicando, porque acá el refuerzo es general, ¿verdad? Todo lo que estamos poniendo puede ser objeto de evaluación, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Todo esto puede ser objeto de evaluación, por lo tanto, seguimos practicando. Pero si hubiese alguna duda, me dicen, por favor, para aclararla, ¿va? Si hubiese alguna duda acá. Si no, seguimos avanzando en el refuerzo. Anoten, ¿hay otro problema? Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Bien, dice, una deuda debe de cancelarse en 10 meses, coma. Otro problema, ¿va? Una deuda debe de cancelarse en 10 meses, coma. Una deuda debe de cancelarse en 10 meses, coma. Debe de cancelarse en 10 meses, coma. Pagando 5,000 quetzales en el primer mes, coma. Pagando 5,000 quetzales en el primer mes, coma. 8,000 quetzales en el segundo mes, coma. 11,000 quetzales en el tercer mes y así sucesivamente. 11,000 quetzales en el tercer mes y así sucesivamente. Bien, punto de aparte, anoten ahí por favor. Aplicando fórmula. Aplicando fórmula. Encuentre el importe del último pago
Aplicando fórmula, encuentre el importe del último pago. El importe del último pago. Y el total cancelado por la deuda. Y el total cancelado por la deuda. Encuentra el importe Del último pago. El importe del último pago. Y el total cancelado por la deuda. Y el total cancelado por la deuda. Bien, pregunta, compañeros. ¿Este problema es de una progresión geométrica o de una progresión aritmética? Aritmética. Aritmética. ¿Dónde podemos identificar de que la progresión es aritmética? se va sumando de 3.000 en 3.000 por los pagos. ¿Se va sumando en los pagos? En los pagos 3.000 en 3.000. O sea, primero 5.000, luego 8.000. Ok, ¿y cómo se llama esa cantidad real que se suma en una progresión aritmética? Diferencia. Diferencia, ok. Entonces sí, entre 5.000 y 8.000 hay una diferencia de 3.000. Entre 11.000 y 8.000 hay una diferencia de 3.000. Entonces, la progresión es una progresión aritmética, ¿sí? Por lo tanto, acá de la progresión conocemos un primer término, o sea, A1. Conocemos el valor de la diferencia. ¿Cuál sería el primer término de esta progresión? 5.000. 5.000, muy bien. Y la diferencia, entonces, entre valor y valor es 3.000. 3.000. Bien, ¿qué otro dato conocemos del problema? Vamos, dice N. Último término. Último término. Último término es el que nos están pidiendo. Si leen el problema, encontrar el importe del último pago. Nos están pidiendo el último término. Y el total cancelado por la deuda. 10. ¿Qué? Sería Sí, N sí. 10. El número de términos es 10. ¿Por qué? Al principio del problema dice, una deuda debe cancelarse en 10 meses. 10 meses. Entonces, N o número de términos es 10. ¿Cuál sería la incógnita del problema? ¿Cuál sería la incógnita del problema, compañeros? El último término y la suma de los términos. Ok, el último término y la suma de los términos. Acá. Es N, ¿verdad? Bien, ahí tenemos planteado el problema. Es una progresión aritmética, un primer término de 5.000, una diferencia de 3.000, el número de términos 10. Vamos a buscar el último término y vamos a buscar la sumatoria de términos. O sea, la sumatoria de esos 10 términos que tiene la progresión. ¿Qué buscamos primero? ¿Último término o sumatoria de términos? ¿Último término o sumatoria de términos? El último término. El último término, va. Para el último término hay una fórmula. ¿Cuál vamos a utilizar? Ok, dice la fórmula. La primera de las tres que trabajamos en clase. El último término es igual al primer término más entre paréntesis el número de términos menos 1 por la diferencia. Ok, vamos a utilizar la fórmula. Dice último término es igual a primer término más número de términos menos 1 por la diferencia. Ahí tenemos la fórmula ya planteada. ¿Sí? Muy bien. Hay que sustituir datos entonces para encontrar en este caso el último término, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Bien, en la sustitución de datos entonces tenemos acá. Último término, acá sería, o lo vamos a sustituir por el décimo término, porque el número de términos que tiene esta progresión son 10. Entonces vamos a decir, en lugar de A sub n o a n, vamos a decir a 10 o a sub 10. Es igual al primer término, que es 5.000 en este caso. ¿Sí? Más el número de términos, que es 10,
menos 1 multiplicado por la diferencia que es 3000. Esa es la sustitución de datos en la fórmula. Aplicando entonces el último término, o sea, el décimo término en esta progresión, es igual a 5000 más 10 menos 1 equivale a 9, multiplicando a la diferencia, que en este caso es 3000. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el último término en esta progresión, o sea, el décimo término es igual a la suma de 5000, ¿sí? Más el producto de 9 por 3, eso es 27000. Entonces, el último término en esta progresión, o el décimo término en esta progresión, es igual a 5000 más 27000, y eso suma 32000. Eso es 32000, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Ahora, hay otra incógnita del problema, me dijeron sumatoria de términos. La sumatoria de esos 10 términos, ¿verdad? Porque dice, el problema dice, encontrar el importe del último pago, pues fue 32000. Y el total cancelado por la deuda. ¿Cuánto cancelaron por la deuda? ¿Va? Sumatoria de términos. ¿Cuánto se canceló por la deuda? ¿Sí? Entonces, sumatoria de n términos equivale. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Me apoyan, por favor? Acá, entonces, el último término ya no es incógnita. El último término es A 1. 32000. Buscamos sumatoria de n términos, ¿sí? Y decía, ¿qué fórmula podemos utilizar? ¿La segunda o la tercera? La segunda. ¿Segunda? Muy bien. Sí, conozco el último término, puedo utilizar la segunda, ¿verdad? Y sí, lo conocemos, lo vamos a encontrar. Entonces, podemos utilizar la segunda fórmula. Buscamos sumatoria de términos y vamos a utilizar sumatoria de n términos es igual a número de términos dividido 2, que multiplica a la suma del primer término más el último término, así. Entonces, acá estamos en la sumatoria de los 10 términos que tiene esta progresión. Entonces, ese n lo vamos a sustituir por ese 10. Y acá el número de términos es 10 dividido 2, que multiplican al primer término, que en este caso es 5000, más el último término que ya lo tenemos, que es 32000. ¿Así es? ¿Cerramos Sí. acá? ¿Ok? Entonces, la sumatoria de términos para esta progresión equivale a 10 dividido 2. Eso es 5. Y la suma de 5000 más 32000 equivale a 37000. ¿Sí? Cerramos. Entonces, la sumatoria de términos de esta progresión es el producto de 5 por 37000. ¿Y eso equivale a cuánto? 185,000. 185,000. Muy bien. Cerramos acá y tenemos la otra respuesta. 185,000. Muy bien. Si quisiéramos comprobar eso, pues tenemos una progresión de 10 términos. Conocemos el primer término, conocemos la diferencia y podríamos comprobar, si queremos comprobar esto, ¿sí? Tendríamos una progresión de 10 términos. Para empezar, ¿sí? El primer término acá equivale a 5000, ¿verdad? El primer término es 5000. El segundo término es 8000, ¿sí? 8000. El tercer término es 11,000, ¿sí? Sí. El cuarto término es 14,000. 14,000. Muy bien. El quinto término es 17,000. 17,000. Muy bien. El sexto término es 20,000. 20,000. Muy bien. Perdón. 20,000, ¿verdad?
Vamos, 20,000, perdón. Bien, el séptimo término es 23,000. 23,000. Ok, el octavo término 26,000. 26,000. El noveno término es 29,000. 29,000. Muy bien. Y hablamos de un último término, o sea, del décimo término. Acá. Y equivale a 32,000. 32,000. Muy bien. Este fue el término que buscamos y que encontramos acá. Y es 32,000. ¿Sí? Ahora, la sumatoria de estos 10 términos acá, la sumatoria de estos 10 términos, si es correcto lo que trabajamos en fórmula, la sumatoria nos tiene que dar 185,000. ¿Si alguien la puede hacer, Borba? Sí, Dalic. Era eso. Sí, da eso. 185,000. Muy bien, compañeros, entonces esta es una progresión aritmética. Queda de esa manera. Véanla, por favor, y me dicen si tienen alguna pregunta con relación a esa progresión. ¿Todo está bien? Podría ponerle el otro procedimiento para tomarle captura, disculpe. Correcto. Bien, ahorita lo ponemos. Gracias. Ahorita lo ponemos. ¿Ahí? Sí, listo. Gracias. Vale. Bien, compañeros. Estamos entonces. Vamos con otro ejemplo, otro ejercicio. Dejamos este, acá estamos claros con este, no hay problema. Vamos con otro ejercicio. Anoten ahí, por favor. Un momento. Bien. El cuarto término de una progresión aritmética es 14. Anotemos ahí. El cuarto término de una progresión aritmética es 14. El cuarto término de una progresión aritmética es 14. Y el noveno es 4. Y el noveno es 4. En signos de interrogación anotamos, por favor. ¿Cuál es el valor del primer término y de la diferencia? ¿Cuál es el valor del primer término y de la diferencia? ¿Cuál es el valor del primer término y de la diferencia? Ok, listo. Esta es una progresión aritmética, se los dice ahí. El cuarto término de una progresión aritmética es 14 y el noveno término es 4. ¿Cuál es el valor del primer término y de la diferencia? Entonces estamos ante una progresión aritmética, pero los datos que tiene el problema nos habla de un cuarto término, ¿sí? Es decir, de A4 o A sub 4. Acá. Es igual a 14, dice. Y nos habla de A9 o A sub 9, y eso es igual a 4. ¿Sí? Preguntan cuál es el valor del primer término, A1, y cuál es el valor de la diferencia. Okay. Nos piden primer término y diferencia, nos da un cuarto término y un noveno término. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día del examen? Si nos presentan un ejercicio como este, pues también lo vamos a trabajar a través o por medio de 2 ecuaciones, ¿ya? De 2 ecuaciones. La primera ecuación va a quedar formada con el cuarto término y la segunda ecuación va a quedar formada con el noveno término. Muy bien. Entonces voy a conformar la ecuación con el cuarto término. ¿Y cómo se conforma un cuarto término? Pues se conforma sumándole a ese primer término esa cantidad real constante llamada diferencia, en este caso, 3 veces. Entonces, A sub 1 más 3D es igual a A sub 4.
o cuarto término. Pero como estoy conformando una ecuación, esto lo voy a igualar al valor que tiene el cuarto término, que en este caso es 14, ¿verdad? Lo voy a igualar a 14. Muy bien. Ecuación número 2 la voy a conformar con el noveno término, al sub 9. ¿Cómo se conforma un noveno término? Sumándole al primero 8 veces la diferencia. Y conformo la ecuación igualando esto a 4. Muy bien, esta es una progresión aritmética. Piden el primer término y el valor de la diferencia. Con las dos ecuaciones formadas, ¿sí? Lo llevamos a un sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado, cambiándole de signo a una ecuación completa, ¿sí? Lo puedo hacer en la 1 o en la 2, no hay ningún problema. La 1 es la del cuarto término y la 2 es la del noveno término. Si le cambio a la número 1, me va a quedar esto como menos A1 menos 3D igual a menos 14. Y en columna voy a colocar la número 2 con los signos que tiene, o sea, A1 más 8D igual a 4. Al tener esto, aplicamos lo del método de cancelación o suma y resta, así se llama. Cancelo los A1, un positivo y un negativo, y voy a sumar algebraicamente menos 3D más 8D, y eso equivale a 5D. ¿Sí? A 5D. Y voy a sumar menos 14 más 4, eso equivale a menos 10. Ahí estamos bien. Ahora voy a despejar el valor de la diferencia. Entonces, D es igual a menos 10. 5 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y el valor de la diferencia acá es menos dentro de más menos, y menos 10 dividido 5 equivale a menos 2. ¿Sí? Equivale a menos 2 o es igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro el primer término? La diferencia ya no es incógnita, la diferencia ya tiene valor. Y la diferencia para este caso, para este ejercicio, equivale a menos 2. A menos 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo encuentro el primer término? Pues voy a tomar una de las dos ecuaciones que conformamos al principio, esta o esta, cualquiera de las dos, y voy a tomar el valor de la diferencia encontrado y lo voy a sustituir acá para buscar o encontrar el primer término, ¿sí? Pues puedo tomar la primera, la original, por supuesto, A1 más 3D, acá, ¿verdad? A1 más 3D igual a 14. Muy bien, sustituyendo entonces el primer término más 3 veces la diferencia, o sea, 3 veces menos 2. Y voy a igualar esto a 14. Entonces, el primer término acá en esta progresión es igual a más por menos, menos, acá, y tengo más 3 por menos 2, eso equivale a menos 6, y esto es igual a 14. ¿Sí? Entonces, el primer término de esta progresión es igual a 14, que ya lo tengo del lado derecho positivo, y al transponer menos 6 pasa a este lado como más 6. Simplificando, compañeros, el primer término de esta progresión es 14 más 6, y eso equivale a 20. Sí. La diferencia es menos 2 y el primer término es 20. ¿Sí? El primer término es 20. Y ahí tengo un ejercicio de una progresión aritmética cuando me dan dos términos diferentes al primero. Y que de hecho me piden el primer término y el valor de la diferencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? De esta manera, formando dos ecuaciones diferentes con los términos diferentes al primero, ¿va? Entonces, primer término es 20 y la diferencia es menos 2. Quisiera comprobar esto y hay alguna forma de poderlo comprobar, sí. Lo puedo hacer porque como dato oficial tengo el cuarto término y tengo también el noveno término. Entonces, puedo hacer una progresión de 9 términos, comprobar con el primer término que obtuve y el valor de la diferencia, sí puedo. Entonces, acá la progresión tendría 9 términos, ¿sí? La progresión tendría 9 términos acá. Para querer comprobar si es posible los valores que tenemos acá como respuesta, ¿va? Entonces, tengo acá una progresión con 9 términos. Y vamos a comprobar
los resultados que acabamos de obtener. Muy bien, ¿conozco el primer término? Sí, ya lo determinamos. Y equivale a 20. Si el primer término es 20 y la diferencia es menos 2, ¿cuál es el segundo término? 18. El tercero, 6. 16. El cuarto, 14. el quinto, 12. el sexto, 10. el séptimo, 8. el octavo 6. y el noveno término. 4. Va, ahora vean algo. ¿Qué dato oficial tenemos en el problema? Cuarto término. Y el noveno. 90. ¿Ok? De esa forma podemos comprobar entonces que el valor obtenido para el primer término y el valor obtenido para la diferencia son correctos, ¿verdad? El cuarto término es 14 y el noveno término es 4. Así dice el problema, ¿va? El cuarto término es 14 y el noveno término es 4. ¿Sí? ¿Estamos con ese problema? Vamos, creo que sí, tenemos unos minutos todavía. Nos da tiempo para otro ejercicio. Trabajemos otro ejercicio, ¿sí? Por favor, encuentre la forma compacta de la siguiente sumatoria. Así es. Encuentre la forma compacta de la siguiente sumatoria. ¿Ya? Y la sumatoria tiene acá, encuentre la forma compacta de la siguiente sumatoria. La sumatoria tiene 1 más 2 cuartos más 3 novenos más 4 partido 16. Encuentre la forma compacta de la siguiente sumatoria. Entonces, acá tengo el caso de una sumatoria de desarrollada, ¿sí? Una sumatoria de desarrollada a compacta. Bien, tengo 1 más 2 cuartos más 3 novenos más 4 16avos. La forma compacta se presenta de esta manera, ¿sí? La cual tiene un valor de inicio y un valor final, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el valor de inicio lo podemos trabajar con cualquiera de las letras del alfabeto. ¿Va? Puede ser, si acá le ponemos K, es el valor de inicio de la variable, y acá como potencia tiene el valor final, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué valor inicia la variable? ¿En qué valor finaliza? ¿Y cuál es la forma compacta que vamos a presentar para que al momento de desarrollarse me dé 1 más 2 cuartos más 3 novenos más 4 16avos? ¿Sí? ¿En qué valor inicia la sumatoria y en qué valor finaliza? ¿Ya? Para empezar, vean pues, en el numerador, eso es lo que tenemos que ver. Este 1 tiene como denominador 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá tendríamos en el numerador 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces acá para el planteamiento de esta forma compacta de la sumatoria tiene que ser una fracción. ¿Sí? Tiene que ser una fracción. Entonces, si nos damos cuenta en el numerador, tiene 1, 2, 3 y 4. Muy bien, podemos decir entonces que esta sumatoria inicia en 1 y finaliza en 4. Así, inicia en 1, finaliza en 4. Y que en el numerador entonces es la variable 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el numerador es la variable y pondríamos K. ¿Por qué K? Porque K vale 1, vale 2, vale 3, K vale 4. Y acá tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué vamos a poner en el denominador si tenemos 1, 4, 9 y 16? ¿Sí? K al cuadrado. Ah, muy bien. K elevado al cuadrado. Muy bien. Nos pega en todos los números, veamos. K elevado al cuadrado. ¿Quién es K? K es 1. Si yo tomo 1 y lo elevo al cuadrado, es 1, ¿verdad? Y es el 1 que va a estar en el denominador, cumple, ¿sí? Porque esto es para el numerador y es 1, 2, 3, 4, inicio y final, cumple. Pero ahora estoy buscando el denominador, ¿verdad? Y el denominador del primer valor es 1, ¿sí? Es 1, ese es el denominador. Y si digo 1 elevado al cuadrado, 1. Ahora esto va ascendiendo, ahora vale 2K. Si digo 2 elevado al cuadrado,
4. Va ascendiendo, cada hora es 3. Y si digo 3 elevado al cuadrado, 9. K llega hasta 4 y si digo 4 elevado al cuadrado, eso es 16. ¿Estamos, compañeros? Y esta sería la forma compacta de la sumatoria desarrollada. 1 más 2 cuartos más 3 novenos más 4 16avos. Véanla, por favor, y me dicen. Esa sería la forma compacta de esa sumatoria que ya está desarrollada. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y bien, gracias por la asistencia, compañeros. Ya son las 7. Vamos a pasarnos al otro salón. Gracias por la asistencia y qué bueno que se dio el refuerzo, ¿verdad? Esto les va a ayudar para el examen del día lunes. ¿Ya? Porque los temas que les compartí ahorita son los temas que van a ser evaluados. ¿Sí? Trabajé. Copia del examen final. 2 puntos. ¿Sí? ¿Estamos entonces, compañeros? Cuídense mucho. Los veo el día lunes. Primero Dios, para el día del examen, ¿verdad? Si hubiese otro refuerzo antes del día lunes, pues yo se los estaríamos informando ahí con el licenciado Gerardo. Si hubiese un refuerzo antes del examen, ¿verdad? Ahí les informamos. Por medio del grupo, ¿eh? Tengan buena noche, que descansen. Nos seguimos hablando. Buenas noches, compañeros. Gracias. Gracias. Va, compañeros, buenas noches.